300 niñas desaparecidas en 3 países y un solo hombre que confesó cada detalle de su asesinato brutal, mientras las autoridades no conectaban los puntos. Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, operó en Colombia, Ecuador y Perú entre los años 70 y 80 del siglo XX. Este vendedor ambulante mantenía una doble vida que pocos sospechaban mientras acumulaba víctimas inocentes en pueblos remotos de la cordillera andina. ¿Cómo podía alguien tan aparentemente normal esconder un secreto tan oscuro que abarcaba fronteras nacionales? La respuesta comienza en mercados indígenas, donde López seleccionaba a niñas de entre 8 y 14 años, ofreciéndoles dulces o pequeñas monedas. Su método era simple pero efectivo. Ganaba confianza mostrando una sonrisa amable. Luego las llevaba a lugares aislados con promesas de regalos o trabajo. Lo que sucedía después en esos parajes remotos es algo que prefiero no describir en detalle, pero cada escena del crimen que eventualmente descubrían las autoridades mostraba un patrón perturbador que dejaba a los investigadores sin palabras. La investigación criminal enfrentaba desafíos monumentales. Países que no compartían información, comunidades indígenas que desconfiaban de la policía y un vasto territorio montañoso donde era fácil desaparecer cuerpos. ¿Acaso crees que alguien podría planear crímenes tan metódicos cruzando fronteras sin ser detectado? López viajaba constantemente entre Colombia, Ecuador y Perú, cambiando de identidad y aprovechando que las desapariciones de niñas indígenas rara vez generaban atención nacional. En Colombia, específicamente en pueblos como Villavicencio y Florencia, las familias reportaban hijas desaparecidas después de ir al mercado. En Ecuador, en provincias como Tungurahua y Chimborazo, el patrón se repetía. Niñas que salían a beber artesanías y nunca regresaban. En Perú, en regiones como Amazonas y San Martín, las historias eran idénticas. Pero cada país investigaba por separado, sin darse cuenta de que enfrentaban al mismo depredador. El perfil psicológico que emergía era el de un hombre que disfrutaba del control absoluto sobre vidas vulnerables, convirtiendo la pobreza y la marginación en herramientas para sus crímenes. Lo que nadie esperaba era que la caída de López llegaría por un error increíblemente simple. En 1980, en la ciudad de Ambato, Ecuador, una niña de 12 años logró escapar después de que López intentara secuestrarla. Su descripción coincidía con reportes anteriores y por primera vez, la policía ecuatoriana tenía una pista concreta. ¿Imaginas el terror de esa niña enfrentándose a un hombre que ya había matado a cientos? Su testimonio fue crucial, pero el verdadero giro llegó cuando investigadores revisaron registros de cruce fronterizo y encontraron que el mismo hombre había estado en todas las ciudades donde habían desaparecido niñas durante la última década. La captura de López ocurrió en abril de 1980, pero el momento más escalofriante estaba por venir. Durante el interrogatorio, comenzó a confesar no 1 ni 10, sino más de 300 asesinatos. Su confesión escalofriante detallaba cada crimen con una precisión aterradora. Fechas, lugares, nombres que las familias nunca habían reportado, porque asumieron que sus hijas habían huido o sido raptadas por traficantes. Los investigadores inicialmente no creían que un solo hombre pudiera ser responsable de tantas muertes, pero entonces López comenzó a llevarlos a fosas comunes en las montañas. En Colombia, cerca de la ciudad de Florencia, encontraron los restos de 53 niñas. En Ecuador, en las afueras de Ambato, descubrieron otros 42 cuerpos. En Perú, las excavaciones revelaron más de 30 víctimas.
Cada descubrimiento confirmaba su historia, pero también exponía fallas catastróficas en los sistemas de protección infantil y cooperación policial internacional. ¿Cómo pudo operar durante más de una década sin que nadie conectara los puntos entre tres países? La verdad perturbadora es que la indiferencia burocrática y el prejuicio contra comunidades indígenas permitieron que este caso sin resolver continuara año tras año. López fue condenado en Ecuador a 16 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron insuficiente para la magnitud de sus crímenes. Después de cumplir su condena, fue extraditado a Colombia, donde enfrentó nuevos cargos. Pero en 1998 fue liberado por buen comportamiento y deportado a su país natal, donde desapareció. Hoy su paradero es desconocido, y algunos creen que podría haber reanudado sus actividades. Este asesinato brutal dejó una herida permanente en las comunidades andinas, donde muchas familias nunca recuperaron los cuerpos de sus hijas ni recibieron justicia completa. La investigación criminal sobre Pedro Alonso López sigue siendo uno de los casos más escalofriantes en la historia del crimen serial, demostrando cómo un depredador puede explotar las divisiones sociales y geográficas para cometer atrocidades a escala continental. ¿Crees que un caso así podría ocurrir hoy con nuestros sistemas modernos de comunicación? ¿O las vulnerabilidades que López explotó siguen existiendo en regiones marginadas del mundo? La verdad final sobre el monstruo de los Andes no es solo sobre un hombre y sus víctimas, sino sobre cómo el silencio, la indiferencia y la falta de cooperación pueden permitir que el mal florezca en las sombras entre naciones. ¿Te ha dejado sin palabras esta historia real? Compártela con quien creas que debería conocer estos casos, y sígueme para más relatos que desafían todo lo que creemos saber sobre la justicia y la impunidad en nuestro mundo.